Por favor, comparte este video en tus redes sociales. Hola amigos, bienvenidos una vez más a una nueva noticia. Y esto es lo que pasó hoy en El Salvador. Así que con mucho respeto y seriedad del caso, te traigo esta información. Y si gustas apoyarme, regálame un like y suscríbete. Esta noticia empieza así. José Leonardo Dubón Hernández, de 61 años de edad, lastimó a un hombre de 53 años, ocasionándole una lesión en la frente y en el cuello. El hecho sucedió después de una discusión por un terreno. La víctima fue trasladada al hospital. En más noticias recientes que están sucediendo ahora y que mañana aún saldrán en las noticias, pero que nos encargamos que tú estés informado en su debido momento. Gracias a la transmisión de este canal Tendencia Mundial, recuerda suscribirte para que estés bien informado y comparte esta noticia. Capturamos a Rafael Alejandro Alvarado Campos, de 28 años, a quien al hacerle la prueba de alcotest, resultó con 216 grados de alcohol. Será procesado y juzgado según sus delitos. Ahora el ejemplo de un país seguro está recorriendo el mundo entero. Si te gustó esta información, regálame un like y suscríbete al canal. Ahora pasaremos con las noticias del día de hoy. Nos complace su presencia. El mandatario recibió en casa presidencial a estos prominentes dueños de reconocidas compañías de Latinoamérica y les explicó los pasos que ha hecho El Salvador para eliminar los frenos a la inversión, entre ellos terminar con la inseguridad. Pero prefiero gobernar un país viable con el 70% de aprobación y no gobernar un país inviable con el 90%. Entonces nos fuimos a agarrar a todos los pandilleros, aunque se enojaran la mamá, los hijos, los tíos, los hermanos. Los líderes empresariales que participaron en un encuentro en la capital salvadoreña se mostraron satisfechos por las transformaciones que se han realizado para convertir al país en el más seguro del hemisferio occidental. El gran cambio de El Salvador, que usted lo ha puesto en la mira del mundo, no nomás en Latinoamérica, es ejemplar. La primera vez que vine fue hace 6 años y he podido comparar todos los logros que han logrado hasta la fecha. ¿Cuál es el consejo que nos da? Porque tenemos unas problemáticas similares en América Latina y usted ha logrado cosas que pensábamos que no se podían lograr, empezando por el tema de la seguridad. El único camino de la humanidad es el desarrollo económico por medio del emprendedurismo. El gobierno ha creado un ambiente propicio para los negocios y el desarrollo económico. Incluso una de las industrias que ha crecido es el turismo, pero se planea potenciar otros rubros para generar más empleo. Yo llegué un par de días antes incluso para surfear en Surf City y estoy muy bien impresionado. Gente de Canadá, de Europa, de Estados Unidos, de Sudamérica. Tenés el apoyo mío, de mi familia, y estoy seguro que de todo este grupo que está aquí, Dios quiera que ese apoyo se manifieste en inversión. Este país está listo para recibir no solo inversión nueva, sino para hacer crecer la que ya tiene. Nosotros en los últimos 18 meses hemos invertido acá $130 millones. Los empresarios de renombre de Latinoamérica como Carlos Slim mostraron interés de producir y generar riqueza para los salvadoreños, ya que ahora nuestra nación es valorada como un destino idóneo para la atracción de capital económico. Muchísimas gracias, Walter. Lo escuchábamos, El Salvador es tierra fértil para invertir. Y lo decía el presidente de la República, hemos dado grandes pasos para eliminar los frenos a la inversión y las excesivas regulaciones que solo obstaculizan el emprendimiento y ralentizan la economía. Ahora podemos crecer más rápido, ofrecer mejor infraestructura y generar un entorno fértil para las empresas y las inversiones. Además, enviamos un mensaje claro al mundo. El Salvador está abierto para los negocios, decía el presidente de la República en este encuentro que fue transmitido ayer en cadena nacional. Además, se puso a disposición de los empresarios. Escuchaba comentarios y también estaba abierto a las diferentes preguntas. En este encuentro quedó en evidencia cómo El Salvador ahora, lejos de ser lo que era en el pasado, un país que incluso tenía alertas de viaje para
poder visitar nuestro territorio ahora se convierte en tierra fértil para las inversiones, gracias no únicamente a las estrategias de seguridad, sino a las apuestas en materia económica que ha realizado el gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele. Adicional a este encuentro que el presidente tuvo con empresarios de más de 20 países, también tuvo encuentros bilaterales, Ricardo. Correcto, esta se generó, como bien lo mencionaba en la nota Walter Morán, esta reunión en la cual participaron todos los empresarios, pero también el presidente Nayib Bukele sostuvo varias reuniones privadas con algunos de los empresarios que asistieron al encuentro de padres e hijos El Salvador 2025. Entre estos están, y lo encabezó precisamente, Carlos Slim, empresario mexicano, fundador de Grupo Carso y Grupo Financiero Inbursa, además de Ilan Goldfang, quien es economista y presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Michael Saylor, presidente ejecutivo de Strategy, además de Ben Horowitz, quien es emprendedor, además de inversor de capital griego, Stanley Mota, quien es presidente de Copa Airlines, Peter Diamandis, emprendedor, ingeniero, futurista y autor, además de Roberto Zamora Llanes, quien también es empresario y banquero, y finalmente entre los empresarios principales que tuvieron estas reuniones privadas con el presidente Nayib Bukele, también figuró Frank Ranieri, presidente y fundador de Grupo Punta Cana. Lo cierto es, Nelson, que estas reuniones, no solamente la que se dio a conocer a través de la cadena de radio y televisión, sino también estas reuniones privadas, también reflejan cómo estos empresarios han conocido el proyecto del presidente Nayib Bukele, no solo a nivel económico, sino también todos los soportes que tiene, entre ellos el tema de la seguridad, el tener ahora una estabilidad jurídica, también una estabilidad política en el país, y esto también lo destacaba el mandatario al momento de dirigirse a todos los presentes. Sin duda se ha convertido en un punto importante en el cual El Salvador tiene a un jefe de Estado que es líder en la región y que los empresarios están interesados de manera continua en poder continuar, o en este caso aumentar las inversiones en El Salvador. De hecho, el presidente de la Corporación Multiinversiones, Juan José Gutiérrez, destacó el liderazgo del presidente Nayib Bukele durante la transformación de El Salvador en materia de seguridad y economía durante el encuentro internacional con empresarios que se celebró en Casa Presidencial. Y él establecía, y se hicieron virales las declaraciones: usted resolvió todos los problemas que nos aquejan y que no nos dejan producir a nosotros en Guatemala y Honduras. Lástima que hay fronteras, quisiéramos que no fuera así. Hemos vivido el cambio, la transición y transformación que este país ha sufrido para bien, y es por eso que ahora todos esos empresarios están puestos la mirada en El Salvador y están diciendo, bueno, ya es atractivo para poder invertir. Se ha resuelto el tema de seguridad, que también es un tema que no solo afectaba a El Salvador anteriormente con el tema de las pandillas, sino que también Honduras y Guatemala, Nicaragua, no se diga, ahora Costa Rica y Panamá. Sin embargo, este tema está resuelto y ahora se está apostando al tema económico. Es así donde se dan estos encuentros y se está destacando esta transformación que ha tenido El Salvador en materia de seguridad. Vemos este cambio trascendental, y ahora que no solo se está puesto la mirada en El Salvador, en la región, sino a nivel mundial, Maricela. El presidente Nayib Bukele, a través de cadena nacional de radio y televisión, informaba sobre una reunión que sostenía con diferentes líderes empresariales, posicionando aún más a El Salvador. ¿Por qué? Porque los empresarios estaban destacando cómo El Salvador ha avanzado en el tema de seguridad y ahora que se le está apostando al tema económico. Esto fue el 10º encuentro empresarial de padres e hijos 2025. Uno de los empresarios más representativos de América Latina fue Carlos Slim. ¿Qué significa esto? ¿Cómo podemos analizar y explicarle a la audiencia de Entrevista M? Estamos súper contentos porque esto lo pronosticamos. El año 2022, en mi primer viaje a El Salvador, allá por abril, en junio, cuando yo hice el primer informe, di a conocer de que, de acuerdo a las características de cómo se iba llevando adelante el plan de control territorial, el plan de seguridad y control territorial, se vio de inmediato las proyecciones, de acuerdo a cómo se fue implementando todo esto, se vio de inmediato las proyecciones que iba a tener El Salvador hacia el futuro. Dijimos, cierto, que tenían que prepararse
por la gran cantidad de inversionistas que iban a llegar, por el desarrollo acelerado que iba a tener El Salvador. Y bueno, no nos equivocamos en realidad, felizmente no nos equivocamos. Y en la reunión, esta reunión que fue espectacular, donde el presidente Bukele, dentro de la forma de ser que él tiene, al iniciar, ¿te acuerdas? Al iniciar esta ceremonia con todos los invitados, empresarios e hijos, dice, bueno, estoy muy contento de que estén en El Salvador, que hayan elegido El Salvador en vez de haber elegido Río de Janeiro, en vez de haber elegido Cancún. Dice, eligen esto y aquí, por lo menos todos los empresarios que están reunidos representan 15 veces el PIB del país. Y eso, cierto, de inmediato cortó el hielo que pudiese haber existido, pero fue una reunión magnífica, donde el presidente Bukele dio a conocer efectivamente cómo avanzan los empresarios, cómo la gente, cierto, no conoce o no ve el esfuerzo que realizan los empresarios para llevar adelante sus proyectos, pero que también, que con esfuerzo y sacrificio, ¿cierto?, y con una planificación adecuada, se puede llevar adelante un proyecto. El presidente Bukele está llevando adelante quizás el proyecto más grande de su vida, el proyecto país, proyecto El Salvador. Por lo tanto, los empresarios se mostraron muy, muy complacidos con esta invitación, estaban muy admirados de cómo El Salvador está desarrollándose, pero también habló de todas las inversiones, de lo que se estaba haciendo, de la modernización y ampliación del actual aeropuerto, de la construcción de nuevos aeropuertos, de la construcción, ¿cierto?, de infraestructura portuaria, habló del desarrollo de El Salvador y de lo seguro que es El Salvador para invertir. Habló también el presidente Bukele dando un ejemplo de lo que pasaba en otros países, de lo que pasaba, por ejemplo, cuando nos admirábamos por que una tribu mataba a unas personas, unas cuantas personas, ¿cierto?, en África, pero también dijo que no nos dábamos cuenta de la realidad que existía en Latinoamérica, que somos el continente quizás más peligroso del mundo todavía, donde hay un 40% de la criminalidad mundial está en Latinoamérica. Entonces, el presidente Bukele, muy bien informado, lleva al día todas estas materias, dio a conocer una serie de eventos y dio a conocer una serie de detalles de la realidad de la región y de la realidad de El Salvador, llamando a gente a invertir, y él inclusive se dignó a dar un tip muy importante. Dice que si él, con el conocimiento que tiene como empresario y lo que ha visto cómo se ha ido desarrollando todo este tema a nivel internacional, él invertiría en dos países, en Estados Unidos y en El Salvador. Y curiosamente, haciendo las investigaciones, mi estimado Nelson, de lo que es el análisis de inteligencia anticipativa en la parte comercial que nos toca ver a nosotros, sí, vemos que El Salvador es uno de los países más seguros para invertir en este momento en todo el continente latinoamericano y el continente americano, me atrevería a decir, toda vez de que la estabilidad y la seguridad económica del país, la seguridad social, la seguridad bancaria, la seguridad económica, la seguridad física para todas las personas y para sus instalaciones, está, valga la redundancia, asegurada en El Salvador. Por lo tanto, los capitales extranjeros, que eso es lo que más recalcó el presidente Bukele, están a buen resguardo y, por supuesto, con la obtención de utilidades, porque los negocios se crean para tener ganancias. Entonces, en El Salvador se recalca de que están las condiciones precisas para poder invertir y para poder desarrollar proyectos de inversión de gran envergadura. Una reunión espectacular donde la camaradería, ¿cierto?, se hizo presente, donde hubo un clima de mucha convivencia entre todos los empresarios que estaban en el gran salón, ¿cierto?, muy bien adornado, ornamentado, o sea, de primera clase. El Salvador se está catapultando a ser uno de los países más poderosos de Latinoamérica y quizás, como digo, el ejemplo para todo el mundo.
Arturo, dentro de este encuentro empresarial de padres e hijos se dio un espacio para preguntas y respuestas. Y dentro de las preguntas que hacían estos empresarios estaba ¿cuál es el plan país que tiene para los próximos años El Salvador? Y el presidente establecía, nosotros queremos ser un país full libertad empresarial, capitalista, pro empresa, un gobierno lo más fuerte pero pequeño posible, pero que no tenga grasa, solo músculo, que ese músculo vaya a enseñar a pescar, a invertir en educación, a invertir en infraestructura y también en salud, invertir en proyectos del país. ¿Cómo podemos interpretar las valoraciones que hace el mandatario? Aquí da un mensaje claro a todos los países en general, no solamente a Latinoamérica, pero Latinoamérica, nuestro continente en el fondo, o Hispanoamérica, como le quieran llamar algunos, es un área geográfica donde tenemos un grave problema en los gobiernos. Hay mucha grasa estatal. Y ahí recalca el presidente Bukele que la disminución de esa grasa y que sean puro músculo significa que hay que depurar a los gobiernos y hay que depurar a los estados en realidad con esta gran concentración de empleados que gobiernos, ¿cierto?, de tendencia de izquierda ingresan a instituciones públicas con el fin de pagar favores políticos, aumentar, ¿cierto?, todo lo que es la cantidad de contratación de mano de obra para supuestamente bajar la cesantía, pero esa no es la solución. Estamos viendo que en El Salvador, un país que en su plan de gobierno reduce la grasa estatal, donde hay un gobierno que es reducido con respecto a la cantidad de ministerios, la cantidad de funcionarios públicos que deben existir, es más efectivo, es más eficiente y es más eficaz. Por lo tanto, el mensaje que entrega el presidente Bukele es efectivamente hacer más efectivo, hacer más dinámico, ¿cierto?, todos los organismos públicos para que esto pueda avanzar. No sacamos absolutamente nada de tener 100, 200 personas en un servicio que lo único que hacen es entorpecer toda la tramitación y todo el avance de los proyectos, si hablamos de ese tipo de institución. Aquí se requiere dinamismo, se requiere, ¿cierto?, que sea un avance mucho más rápido y que todo funcione a la celeridad que merece en este momento cualquier país. Aquí no podemos, como se dice popularmente, no podemos dormirnos los laureles. Aquí se necesita avanzar con fuerza, con seguridad, y se necesita, ¿cierto?, que los funcionarios públicos trabajen al servicio del país, pero también trabajen al servicio de que las cosas resulten mucho más rápido. El presidente Bukele es una persona muy ejecutiva y muy ejecutiva. En realidad, se detecta el problema o se detecta, ¿cierto?, lo que hay que hacer y se hace. No hay que estar pasando por 20.000 permisos, por 20.000 trámites burocráticos, y eso es lo que el presidente Bukele recomienda. Eliminemos la grasa estatal, hagamos los servicios públicos más eficientes, porque necesitamos que esto avance rápido en beneficio de todos, en beneficio de los inversores, pero también en beneficio de toda la población. Arturo, uno de los empresarios establecía que era necesario que se siguiera este modelo Bukele y que un empresario liderara una nación, porque ponía el ejemplo de lo que pasaba en Guatemala, en Honduras, específicamente en países de Centroamérica donde tenían esa limitante de que eran políticos, de que no tenían esa visión empresarial y que tampoco se le estaba apostando al tema económico, que es uno de los temas principales y que mayor demanda presenta la población de solventar una crisis que podría verse influenciada por diferentes factores externos. Sí, mira, tú habías hablado, ¿cierto?, en la pregunta anterior de Carlos Slim, sí, uno de los empresarios, ¿cierto?, más potentes del mundo, y sobre todo en temas de telecomunicaciones también, y que en realidad vea como un ejemplo El Salvador, es más que un halago. Ahora, con respecto a que una persona, un empresario, una persona que tenga conocimiento en gestión pública, en gestión de negocio, en gestión estatal, en gestión de gobierno, es una persona que por supuesto va a dirigir de una manera diferente el país. ¿Qué es lo que vemos? Tú sabes, ¿cierto?, y la gente sabe que en mi base de operaciones, cuando yo estoy en El Salvador o cuando yo estoy en Guatemala,
Estamos ahí viendo efectivamente el problema que tú acabas de decir, Guatemala, El Salvador, no tenemos nada que decir. Guatemala y Honduras, que es donde estamos con novedades en este momento, sobre todo Honduras, que está muy complicada, pero ahora Guatemala entra al juego. Y como bien dices tú, son políticos, pero son políticos de una tendencia determinada. Y aunque no queramos decirlo, es así, son políticos de izquierda que no tienen planes de desarrollo para sus países. Aquí, como bien también la gente conoce, cuando llega un gobierno de una tendencia de izquierda, no hay desarrollo para el país. Ningún gobierno que realmente quiera salir adelante puede salir si los mandatarios y toda la gente que lo secunda y todos los ministerios que tienen que ir junto a él son de tendencia izquierdista. No se puede desarrollar porque la visión que tienen ellos no es una visión de negocios, no es una visión de progreso y desarrollo, es una visión política de arreglo entre ellos, que muchas veces el presidente Bukele ha criticado, de arreglo, ¿cierto?, económico, de arreglo en puestos, de arreglo, ¿cierto?, llegar a acuerdos con los delincuentes, con los terroristas, con los pandilleros, para beneficio de los políticos, de su familia y de sus amigos más cercanos. Y la población no toca absolutamente nada. Ese es el problema. Por lo tanto, efectivamente, estamos viendo que Guatemala, por ejemplo, los vecinos de ustedes, cuando estoy en Guatemala me demoro 2 horas y media de llegar a San Salvador por carretera. Pero Guatemala tiene el 14.5%, ¿cierto?, de índice de criminalidad por cada 100.000 habitantes. O sea, pasa a ser el 5º país más peligroso de toda Latinoamérica y de Centroamérica, siendo que El Salvador está llegando a la altura de Japón, que Japón es uno de los países más seguros del mundo, Canadá, ¿para qué vamos a hablar? Entonces, cuando no se ve con una visión de gestión de Estado, de gestión de gobierno, de gestión pública, no se van a desarrollar los países, porque solamente la política y sus acuerdos con los otros partidos políticos no sirven para desarrollar un país. Aquí estamos adelante viendo a un presidente como el presidente Bukele, que está llevando la planificación estratégica del desarrollo del país de la manera más adecuada y más apropiada, para que con ese desarrollo del país se vean beneficiados todos los ciudadanos. Esa es la pequeña, pero gran diferencia. El presidente Bukele ha manejado muy bien todo lo que son las relaciones internacionales y hace referencia a los Estados Unidos de Norteamérica, al acercamiento, ¿cierto?, bastante interesante que tiene con el presidente Donald Trump, y por supuesto la visita de Marco Rubio recientemente al Pulgarcito, a El Salvador, nos da un ejemplo de la importancia que se le está dando precisamente al país en estos temas de relaciones bilaterales, ¿cierto?, de las relaciones internacionales, de las relaciones comerciales, de las relaciones de seguridad y defensa para nuestro continente, porque no nos olvidemos de que realmente habíamos estado bastante abandonados de los Estados Unidos, y ahora Estados Unidos está volviendo a fijarse en este gran continente que es en toda nuestra América, sobre todo Centroamérica, el Caribe y América del Sur. ¿Por qué? Porque nosotros somos el granero del mundo, o sea, de nuestro continente va a salir tarde o temprano la alimentación a todo el planeta. Pero ¿qué es lo que está pasando en este momento con El Salvador? El Salvador, que está llevando políticas que fueron disruptivas, que en su momento fueron criticadas por los mismos Estados Unidos y los grupos, ¿cierto?, demócratas y seguidores y alabadores de los derechos humanos y todo este cuento que le vendieron a la población, todo un cuento que vende las Naciones Unidas, ¿cierto?, y que para y frena el desarrollo de los países, inmiscuyéndose en temas políticos, en temas sociales, en temas de desarrollo, que no dejaban avanzar y que no dejan avanzar a aquellos países que todavía están ligados a estas instituciones internacionales. El Salvador se libera de esto y dice efectivamente que su socio comercial más potente es los Estados Unidos de Norteamérica. También habla, ¿cierto?, efectivamente de la dolarización de El Salvador, donde la moneda es el dólar. Seamos claros, o sea, todo se mueve en este momento todavía en base al dólar. Por lo tanto, también da a conocer el presidente Bukele que esta alianza con los Estados Unidos de Norteamérica, este momento
que está viviendo de muy buenas relaciones políticas y gubernamentales con el presidente Donald Trump, tiene que aprovecharse. Y también los empresarios tienen que aprovechar este momento que se está viviendo en El Salvador. El Salvador, no nos olvidemos que el presidente Bukele ya hace un par de años atrás, en una reunión, si tú te acuerdas, Nelson, en una reunión que se hizo en Guatemala, dio a conocer la unión de todos los países centroamericanos en un gran bloque que el presidente Bukele en ese entonces le llamó la Unión Económica Centroamericana, y donde la unión de todos esos países, ¿cierto?, podrían llegar a juntar unos 50 millones de habitantes. Y el presidente Bukele tuvo esa visión de crear un corredor, ¿cierto?, que recorra todos los países, de fronteras abiertas para las universidades, para los negocios, etcétera, etcétera. Yo creo que en este momento a lo mejor se va a dar esa oportunidad de esa idea que tenía el presidente Bukele en ese entonces, de crear un gran conglomerado, ¿cierto?, económico centroamericano. Se está viendo las preferencias que tienen, en este caso, esta reunión de empresarios, padres e hijos, pero no solamente esta reunión que se lleva a cabo, ¿cierto?, este fin de semana, sino que la concurrencia de muchos inversionistas extranjeros a ver realmente la realidad de El Salvador es lo que nos llama la atención. ¿Por qué? Porque cuando las visitas que hacemos, que hago yo personalmente o que hace mi equipo de trabajo, en cómo se van llevando adelante ciertas cosas o ciertas situaciones en El Salvador para poder hacer los informes a esos inversionistas, en realidad llama la atención. Y el presidente Bukele en esta reunión dijo algo y recalcó y repitió algo muy interesante de nuevo. El presidente Bukele, cada vez que hay este tipo de reuniones, desafía a la gente, le dice: vayan ustedes al callejón más oscuro de El Salvador, donde no circule nadie, donde no exista iluminación, y vayan allá, sin escolta, sin policía, sin nada, y les aseguro que no hay absolutamente ningún problema de seguridad en el país. Su seguridad está 100% garantizada. ¿Qué mandatario puede decir eso? ¿Qué país se puede dar el lujo de decir eso? En El Salvador, la seguridad de los ciudadanos está en este momento 100% garantizado. Y lo hizo de nuevo el presidente Bukele en recalcar esta parte para los inversionistas. ¿Por qué? Porque sin seguridad no hay desarrollo de ningún país. Y se recalca con esa frase del presidente Bukele. Ya que mencionó Arturo Grandón acerca de la unión de países y por supuesto el tema de seguridad, quiero destacar también las declaraciones que brindaba el presidente de Corporación Multinversiones, Juan José Gutiérrez, y él destacaba el liderazgo que ha tenido el mandatario salvadoreño, pero sobre todo que él establecía lo siguiente: que resolvió los problemas que nos aquejan y que no nos dejan producir a nosotros en Guatemala y Honduras. Lástima que hay fronteras, quisiéramos que no fuera así. Hemos vivido el cambio, la transición y la transformación de este país que ha sufrido para bien. Son declaraciones que llaman mucho la atención porque no lo dice Arturo, no lo dice Nelson, sino que lo dice un empresario que está enfocado en el ámbito económico y que el tema de inseguridad que viven los países de la región es bastante notorio y es por eso que no se puede dar un crecimiento económico. Claro, mira, lo que dice, ojalá no existieran fronteras. Mira, el problema efectivamente aquí es un problema mayor. El Salvador está blindado. El Salvador está blindado porque tiene una frontera que está muy bien controlada. Oye, tiene una frontera terrestre, aérea, y ahora una frontera marítima muy controlada, ¿cierto?, por la Marina de El Salvador, donde se están llevando adelante operativos a 500 millas, ¿cierto?, en aguas internacionales, para interceptar, para bloquear y para detener a los narcotraficantes. El Salvador en este momento es una burbuja dentro de lo que está ocurriendo en la región. Recientemente, cuando yo estaba en Guatemala, ahora en todo el mes de enero, y efectivamente, pero ahí hay un problema, aparte del problema político, hay un problema, ¿cierto?, originado por ciertas corrientes y tendencias de personas que, apoyado por instituciones internacionales, y me voy a referir directamente a las Naciones Unidas, que interfieren en los países y están movilizando masas de gente, están movilizando masas de inmigrantes, de personas ilegales que quieren ingresar a la fuerza a los países para desestabilizar a los países. Aquí no me vengan a decir que son problemas humanitarios, no, están creando una situación falsa
para desestabilizar a los países. Lo estamos viendo en Guatemala. Guatemala, ¿cierto?, ha tenido grandes problemas en estos últimos 2 o 3 años, donde se ha movilizado personal nativos del lugar, donde han paralizado a todo el país, donde las inversiones y la producción se ha ido a cuesta abajo, donde no se puede desarrollar porque el país y quien está gobernando no tiene una política clara de gobierno. Entonces, cuando pasa eso, por supuesto que no hay inversión, no hay desarrollo, no hay una credibilidad en el gobierno. Al contrario, en El Salvador tenemos todos los elementos necesarios para que los inversionistas puedan realizar su trabajo, para que la gente, el propio ciudadano, ni siquiera hablemos de los inversionistas, el propio ciudadano pueda desarrollarse con libertad, con alegría, ¿cierto?, con la seguridad de que van a ir al mercado, que van a ir a sus trabajos y que van a volver sin problemas, sin tener que pagar peaje, sin tener toque de queda, ¿cierto?, que en las ciudades que no puedes pasar de un lado hacia otro, sin tener que estar escondido en las casas. En Guatemala en este momento estamos teniendo problemas grandes en la frontera. Los carteles narcotraficantes de México cruzando hacia Guatemala, se forman carteles narcotraficantes en el propio país, hay enfrentamientos muy fuertes con muchos muertos y eso en realidad hace que los inversionistas o quienes quieran trabajar en el país piensen más de 2 veces y ahí entramos, ¿cierto?, nosotros a investigar, a buscar información y antecedentes y a poder entregar los informes si en ese país es viable o no invertir y llevar los dineros y llevar desarrollo. Pero como les digo, bien dices tú, Nelson, la región está pasando por un momento bastante complicado. Esperamos que el modelo que se está llevando adelante del presidente Bukele sea replicado en otros países y que la gestión de gobierno, la administración pública y el arte en el fondo de gobernar los pueblos cambie, porque lo que se está llevando adelante en esos países es una administración que ya está fracasada, que ya está añeja, que no ha servido nunca y nunca ha dado buenos resultados para que progresen los países. Al contrario, los empobrecen, los arruinan y no los dejan desarrollar. Y eso, por supuesto, la consecuencia las paga la población en general. Por lo tanto, el modelo que se está llevando adelante y que ojalá sea replicado en otros países es el modelo que da resultados, si no hay otra cosa, si aquí hay que ver los resultados y qué dicen los números y cómo está la medición de la calidad de vida de los pobladores, cómo está la medición de la aceptación de la población hacia la gestión de gobierno y hacia su presidente. Y con eso está la última encuesta, ¿te acuerdas? Que sale ahí el presidente Putin, sale ahí, ¿cierto?, otros presidentes. El presidente Bukele es el presidente con la mayor aprobación del mundo prácticamente, un 90 y tantos %. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando critican o cuando, ¿cierto?, quieren decir que las cosas en El Salvador no son como son, yo los desafío a que vayan a El Salvador, pero vayan a El Salvador, estén en El Salvador, compartan con la gente, no opinen desde afuera, vayan a ver allá cómo se está llevando adelante el tremendo trabajo que se está haciendo en El Salvador. Ya que hizo énfasis en una corriente política, en el espacio de preguntas y respuestas en este encuentro empresarial, pues uno de los empresarios le pidió consejo para Latinoamérica al presidente Nayib Bukele y él hacía énfasis en cuanto a la tendencia política que puede existir en un país y específicamente en lo de izquierda, cuando se adueñaban o se adueñan de banderas como el combate a la pobreza, con frases como justicia social, redistribución de la riqueza y que han sido mejores para articular, entre comillas. El presidente también establecía de que con esta ideología izquierdista intentaban vender la idea de controlar su territorio, pero enfrentaba una crisis en cuanto a la inseguridad, Arturo, donde no tenían el control de un territorio, existía criminalidad, aumentaba la violencia en estas naciones, específicamente en México, que vemos de que la actividad ilícita en cuanto al narcotráfico está bastante alarmante y tuvo que salir a Estados Unidos y decirle, mire, frene esto, y así nos evitamos que incrementen los aranceles, por ejemplo, luego Canadá y así sucesivamente en otras naciones que se están viendo sumergidas en cuanto a la delincuencia por narcotráfico. O sea, aquí vale la pena recalcar, mi estimado Nelson, lo que tú acabas de decir y lo que el presidente Bukele dijo en realidad. Estos países con tendencias izquierdistas, con gobernantes que son claramente marxistas-leninistas, y tenemos que ver, o sea, ¿qué gobierno bajo
la administración de un comunista o de un izquierdista o de un progresista ha salido adelante. Ninguno. Lo destruyen todo, lo roban todo, se apoderan de todo. Pero aquí hay un problema que tú acabas de mencionar. Aumenta la delincuencia, aumentan los carteles, el narcotráfico, el crimen organizado transnacional. Y estos gobiernos, con esa tendencia de izquierda, no hacen absolutamente nada. ¿Por qué? Porque son parte de este engranaje para desestabilizar el país, para crear miedo en la población, para que la población se encierre. Hoy a las 6 de la tarde en Chile, a las 8 de la tarde cierran los negocios porque la gente no quiere andar en la calle. Y no quiere andar en la calle porque los delincuentes y el crimen organizado, ¿cierto?, se toman las calles y hay balaceras, y hay encerronas, y hay turbazos, y roban, y te asaltan, y te quitan, ¿cierto?, con extrema violencia tus bienes. Se meten a la casa 2, 3, 6, 10 personas con un turbazo, y te roban y te asaltan, no importa quién sea, una persona de la tercera edad o una familia joven, la asaltan, le quitan todo, te violan, matan y se van. Entonces, eso es propio accionar de los gobiernos de izquierda. ¿Por qué? Porque necesitan tener atemorizada a la población para ellos quedarse en el control. Así ellos manipulan la situación, así ellos hacen una asociación ilícita, encubierta e invisible con los criminales para que darles carta blanca y puedan seguir operando, y ellos puedan seguir en el poder. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Regalan bonos, regalan, ¿cierto?, una serie de cosillas ahí para mantener a la gente medianamente tranquila y calmada, para que posteriormente, en época de votaciones, voten por ellos. Pero no es porque sean los mejores, sino que votan por miedo. Miedo a perder ese bono que le dan como una limosna, miedo, ¿cierto?, a que les vaya a pasar algo porque están empadronados. Y hay una serie de elementos que se van llevando adelante de estos gobiernos que tenemos actualmente en toda la región. Y eso tiene que terminar. Y hay una corriente muy grande que están haciendo de ciudadanos, ¿cierto?, patriotas, de ciudadanos conservadores, que se están comenzando a agrupar, que se están comenzando a juntar para liberar de esto a sus países. Y tenemos que seguir el ejemplo de aquellas personas que están haciendo las cosas bien. Si aquí, ¿cómo vas a copiar lo que está mal? Ahora, ¿cuándo se copia lo que está mal? Cuando esa camarilla de políticos que están haciendo y abusando de sus ciudadanos se quieren seguir manteniendo en el poder, ellos y los que los siguen. ¿Para qué? Para el beneficio de ellos, de sus partidos, de sus familias y de sus amigos, pero no de los ciudadanos. Por eso el cuidado que hay que tener al momento, la responsabilidad que tienen los ciudadanos al momento de ir a votar. En El Salvador, si nosotros hacemos una encuesta en este momento, de la aprobación a la gestión de gobierno del presidente Bukele, vemos que está siempre por sobre un 90%. Gestión de seguridad por sobre un 90%, gestión de la policía por sobre un 90%, de las Fuerzas Armadas. Entonces, cuando nosotros llegamos a ese tipo de aprobación, oye, nos tiene que llamar la atención. El mismo presidente Bukele dice, en realidad, él se sienta admirado porque la gente espontáneamente vota y está de acuerdo con eso. El régimen de excepción, que todos los organismos internacionales dicen que es una tiranía, que es prácticamente un golpe de Estado, no, el régimen de excepción le da las herramientas a la policía, a las Fuerzas Armadas, para que hagan las cosas como tienen que hacerse. La población aprueba también el régimen de excepción, la Cámara de Diputados aprueba el régimen de excepción, y las cosas funcionan como tienen que funcionarse. Aquí no hay nada que no esté transparentado. Las cosas deben hacerse bien. Las políticas de izquierda nunca han funcionado. El Salvador no tiene ese tipo de políticas y por eso vemos el desarrollo que tiene en este momento. Es una alegría que haya sido aprobada en su totalidad la ley anticorrupción en El Salvador. Y nuevamente El Salvador dando un ejemplo en esta materia. Porque no nos olvidemos de que uno de los grandes flagelos que tenemos, ¿cierto?, en la administración política, en la administración pública, es precisamente el abuso y el enriquecimiento ilícito que tienen los políticos. Y me refiero a los políticos que llegan al gobierno, que llegan al Congreso, ¿cierto?, diputados, senadores, pero también a todos aquellos funcionarios que llegan a cumplir labores a los servicios públicos. En este momento, con esta ley, para la gente que no está al día, se ponen en evidencia
la situación de que cada funcionario que ingrese, cada funcionario que está inclusive, tiene que presentar una declaración de patrimonio. Eso quiere decir que al momento de entrar a trabajar al servicio público, o en este momento estando en el servicio público, tiene que mostrar una declaración de cuánto tiene. Tienes una casa, tienes un auto, tienes una casa de recreo, qué sé yo, de vacación, para vacacionar, tienes un negocio, pero vas a entrar al servicio público, lo tienes que declarar. Se evalúa la cantidad de dinero y todo el patrimonio que tiene la persona. No puede salir más rico siendo funcionario público, porque los sueldos de funcionarios públicos, que son servidores de la patria, ¿ya?, no son personas que se tienen que enriquecer con eso. Los servidores públicos, como dice ahí, son servidores públicos. Tú vas a poner tu servicio a disposición de tu país para apoyar el desarrollo, no para enriquecerte y mucho menos con malas artes, que es lo que hemos visto hasta este momento. Hemos visto que las personas que llegan a cumplir cargos públicos, cargos gubernamentales, inclusive parlamentarios, salen extremadamente ricos, tienen 2, 3 casas, flotas de vehículos, casas en la playa, se compran departamentos, se compran propiedades en Miami o en otros lugares. Oye, son funcionarios públicos, ¿de dónde sale la plata? Entonces, ¿de dónde sale el dinero? Son dineros mal habidos, malversación de fondos. En El Salvador tenemos ciertos detenidos ya personas, expresidentes de la República, excongresistas, exempresarios, jueces, y ¿por qué no? También funcionarios públicos. No nos olvidemos lo que pasó con la alcaldesa, que no supo, ¿cierto?, administrar su municipio, que en realidad hizo mal uso de los fondos públicos y que también hizo abandono de funciones porque el municipio estaba completamente sucio y abandonado. Cuando pasa ese tipo de cosas, por supuesto que los funcionarios tienen que pagar como dice la ley. Ahora, con la ley anticorrupción se va a tratar y se va a evitar en el fondo que esto suceda, el enriquecimiento ilícito o las asociaciones ilícitas de los funcionarios públicos, los funcionarios de gobierno y de cualquier institución, ¿cierto?, pública y política, esta asociación con grupos delincuenciales o con personas que van a tratar de hacer las cosas mal hechas. Ahora, esto no solamente para los funcionarios, es también para sus familiares que están en conocimiento de eso y para los testaferros. Testaferros, prestanombre, palos blancos, como les quieran llamar, que se prestan para que ocultar los dineros o ocultar los bienes mal habidos. Esos también caen en esta ley que fue aprobada en su totalidad, y yo creo que es la mejor solución, porque los funcionarios tienen que velar porque los dineros que son para el desarrollo del país y para el beneficio de la población tienen que ser ocupados debidamente, no para que se enriquezcan algunos pocos. La idea es que esto sea distribuido y que llegue en forma de beneficios a la población, no en bonos, sino que en desarrollo para el país. Arturo, yo solo quiero agregar también que no solo aplica para funcionarios públicos, para sus familiares, que muchas veces se dan el caso o el término que todos conocemos como testaferros, sino que también para empleados públicos. Recientemente se dio a conocer el desmantelamiento de una red que se dedicaba a vender licencias de conducir en nuestro país. Y es aquí el mensaje más que claro, Arturo, que se podría dar desde su postura en torno a que no se va a permitir que exista la corrupción, venga de donde venga. Y esto es recientemente donde también el presidente se pronunciaba sobre este tema, de que se está combatiendo la corrupción, venga de donde venga. Y este caso son empleados de una institución que vendían hasta por $1,000 licencias de conducir. No, y no solamente eso, si ahí el mensaje que se está entregando es muy claro. Las cosas se tienen que hacer bien, como corresponde, o si no te vas preso. Y no hay otra cosa, y aunque suene fuerte, pero también se va para que pongan atención a aquellos países que todavía están en este problema. La gente que vende licencias médicas, aquí podemos tener profesionales médicos, doctores, ¿cierto?, que también entran en el juego. Cuidado con eso, las licencias médicas producen un grave problema para el país por la cantidad de horas inactivas que tienen las personas y que malamente consiguen licencias médicas, porque también las venden, también las compran para no asistir a trabajar, y eso hace y produce un gran daño al país. Las licencias médicas son un tema que no menor y que se está viendo y se está estudiando a nivel internacional, el daño y el impacto que producen los doctores al entregar licencias médicas falsas
falsas en el sentido de que, si bien es cierto, son licencias médicas legales, pero son falsas porque no corresponden a que el paciente tenga la enfermedad que dice tener, sino que sencillamente porque no quiere ir a trabajar, por A, B o C motivo. Ese es un punto tremendo que se está estudiando también a nivel internacional. Entonces, la corrupción, como dices tú, mi estimado Nelson, viene de cualquier parte y de cualquier manera. Siempre están buscando la forma de cómo obtener dinero ilegalmente, las personas cómo obtener beneficios también en una forma poco transparente, y ahí esa situación es la que se va a combatir con esta ley anticorrupción que entra en vigencia, fue aprobada, ¿cierto?, en su totalidad por la Cámara de Diputados, y en realidad es un paso más que da El Salvador, dando el ejemplo de cómo se deben hacer las cosas. Arturo, otro de los temas importantes es que recientemente los diputados aprobaron eliminar la deuda política. Es un tema que muchos de los salvadoreños estaban solicitando a un ejecutivo porque nadie quería hacer nada. ¿Qué es la deuda política específicamente? Es los recursos que reciben estos partidos de parte del Estado por la cantidad de votos que obtienen en cada elección. Sin embargo, recientemente acá en El Salvador se dieron a conocer por los partidos tradicionales de que esta deuda política no era utilizada para lo que estaba normado, sino que el caso de Arena, donde los dirigentes estaban cuestionando de que no habían recibido esta deuda política, pero sí se habían dado cuenta de diferentes movimientos que se habían hecho por parte de los dirigentes, como por ejemplo viajes. Entonces, ¿cómo es su análisis? ¿Entra también en esta lucha contra la corrupción que se mantiene en nuestro país? De todas maneras, porque, mira, esto pasa en todos los países, ¿eh? En la gran mayoría de los países se paga por votos, y ahí entramos a un problema en que se ha descubierto, no solamente en El Salvador, sino que esto es una problemática internacional. Los partidos políticos, muchos de ellos hacen de esto un negocio. Entonces, me envían a mucha gente a las elecciones, envían a mucha gente o a varios bloques, ¿cierto?, a que vayan a competir en la arena política, precisamente para aumentar la cantidad de votos, porque se paga por cada voto. Y esto lo han convertido en un sucio negocio, y que efectivamente los dineros no están siendo utilizados para algún tipo de gestión que el partido político puede hacer en ayuda o en beneficio de la comunidad. Esos dineros son para el partido político y los distribuyen ellos a su regalado y antojo y gusto. Y no tienen, ¿cierto?, en muchos países no tienen la obligación de dar a conocer en qué se gastan esos dineros. Por lo tanto, el negocio es grande y el fraude también es grande. Y eso es lo que se está regulando en El Salvador. Vamos a ver, ¿cierto? Allá hay voces de alerta que, como bien decías tú, no están recibiendo esos dineros porque ellos esperan con ansia. Cada vez que hay una votación, esperan con ansia el retorno de todo eso que supuestamente hicieron, el trabajo que se hizo en conseguir los votos y que deberían pagarle por cada voto. Si termina eso, oye, si los votos es una expresión ciudadana de a quién van a elegir, y no tendrían por qué pagar a los partidos políticos por algo que los ciudadanos hacen. Es una situación bastante interesante, y yo creo que no van a prosperar, ¿cierto?, los reclamos de los partidos políticos, y esto se va a ver posteriormente cómo va a ser implementado en los demás países de Latinoamérica y en otros lugares, en realidad, porque es un mal endémico. Este mal se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, donde el Estado en el fondo le paga a los partidos políticos por cada votante, y eso no puede ser. ¿Qué vaticina entonces para los partidos tradicionales, Arturo? Tomando en cuenta que ya no van a recibir dinero del Estado para hacer campañas, para hacer meeting, de que ese dinero, a pesar de que ya estaba normado, pues los mismos funcionarios o los mismos militantes dicen no recibe esa deuda política. Bueno, van a tener que trabajar, pues. Lamentablemente a muchos políticos no les gusta trabajar. Van a tener que trabajar, primero que nada, para lograr la confianza de la población, ¿ya? Porque ellos van a tener que juntar sus recursos y van a tener que demostrarle a aquellas personas, dependiendo de cómo funcione la ley en cada país y cómo funciona en este caso en El Salvador también, que las empresas o aquellas personas particulares que crean en ese partido los apoyen para que ellos hagan sus campañas políticas. Entonces, es re fácil trabajar, es muy fácil trabajar con el dinero de otros, es muy fácil trabajar con el dinero del Estado,
Pero cuando tú tienes que trabajar para conseguir pagar lo que tú quieres hacer, eso es muy diferente. Los políticos generalmente no son buenos empresarios. Ya los políticos generalmente viven de lo que le da el Estado o lo que le dan las demás personas o las empresas o instituciones. Aquí van a tener que cambiar el modus operandi, van a tener que trabajar algo que no les gusta a los políticos. Vamos a ver cómo se desarrolla eso. Y es una buena experiencia la que vamos a ver en este momento en El Salvador, de cómo se van a llevar adelante las gestiones para conseguir los dineros que ya el Estado no les va a dar a los partidos políticos para que puedan realizar sus campañas. A ver si van a haber miles de millones de dólares o miles de dólares para realizar las campañas. Como les digo, es muy fácil realizar con el dinero que no es tuyo o que el dinero, ¿cierto?, recibido fácilmente. Ahora tienen que trabajar como cualquier personaje o como cualquier institución o como cualquier empresa particular o privada. Tienen que trabajar para conseguir el financiamiento para hacer las cosas que quieren. Tenemos pocos minutos, pero también queremos conocer su valoración en torno al tema que está siempre en boga en nuestro país y a nivel internacional, el de seguridad, porque también se da a conocer de que la lucha contra este flagelo que permitieron gobiernos anteriores continúa. Hay muchos analistas en nuestro país, Arturo, que dicen que las pandillas están asfixiadas en El Salvador. Totalmente asfixiadas, y no nos olvidemos que ahora con el plan Trump están llegando aquellos pandilleros que escaparon, que llegaron, ¿cierto?, ilegalmente a los Estados Unidos. Tenemos muchos pandilleros que se escapó a Honduras y a Guatemala y a algunos otros países. Siempre van a estar tratando de ingresar a El Salvador, y ahí es donde los elementos de seguridad, la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada, van a estar siempre atentos y alertas para que esto no ocurra. Hay algunos personajes que han sido deportados desde los Estados Unidos o de otros países hacia El Salvador para que cumplan su condena como corresponde en el SECOT, principalmente. Por lo tanto, la población debe estar segura, en realidad, de que el trabajo de la guerra contra las pandillas, contra el crimen organizado transnacional y contra los terroristas va a estar siempre vigente en El Salvador mientras el gobierno del presidente Bukele siga llevando adelante las políticas que se implementaron desde el 2019, ¿cierto?, y posteriormente el 2022 con el plan de control territorial. Por lo tanto, yo creo que El Salvador en este momento lleva más de 800 días sin crímenes provocados por los pandilleros, y eso es una situación que es bastante, ¿cierto?, interesante, por decirlo de alguna manera, de que esté controlado de esa manera. Valga la redundancia, o sea, 800 días sin crímenes provocados, ¿cierto?, por estas mafias, por estas pandillas, es un logro muy gigante en El Salvador. Así que la gente tiene que estar clara, tiene la población de El Salvador y la diáspora que está regresando a El Salvador con esta inmigración inversa, en vez de irse a otros países, están volviendo de sus países, de esos países hacia El Salvador a realizar, ¿cierto?, su vida, a realizar sus negocios y a estar reunidos nuevamente con su familia. Por lo tanto, tienen que estar seguros de que las políticas de seguridad y de desarrollo en El Salvador, impulsadas por el presidente Bukele, van a seguir avanzando y van a seguir en beneficio de toda la población. De hecho, Arturo, estamos a 16 días de llegar a los 900 sin hechos violentos a manos de estructuras criminales. Estamos hablando de una tasa de homicidios bastante baja, de 0.3 homicidios diario, un promedio por cada 100.000 habitantes. Imagínate la comparación con tu vecino. 2 horas y media me demoro, o 3 horas me demoro desde Guatemala City a San Salvador en vehículo. El 0,3% el índice cada 100.000 habitantes. Guatemala tiene el 14,5%. Entonces es desproporcionada la cantidad de crímenes que están ocurriendo en los países vecinos. Entonces la gente tiene que tener muy claro de que la política de seguridad y de prevención ahora que está llevando el presidente Bukele adelante es una política acertada. Y voy a decir otra cosa, se está trabajando mucho en algo que la gente ya me ha escuchado decir a mí, en lo que es la inteligencia anticipativa, donde están todos los organismos trabajando, ¿cierto?, por anticiparse a los hechos para que no ocurran.
pero también en la prevención, ¿cierto?, con la educación a la población, con la educación a los jóvenes, a los estudiantes, de las cosas, de cómo tienen que hacerse las cosas bien y cómo no tienen que caer en ciertas situaciones para que no vayan a tener problemas con la justicia ni tampoco vayan a frenar el desarrollo que está llevando adelante El Salvador. Arturo, muchísimas gracias por su tiempo. Siempre es interesante escuchar su análisis, su valoración sobre todo lo que está pasando en nuestro país. Claro que sí, con nuevas ideas en todos los países, por supuesto que podemos salir adelante. Nos despedimos. Un cordial saludo para ti, Nelson, para el pueblo salvadoreño, para la diáspora, y solamente decirle que los países avanzan con 4 pilares fundamentales: Dios, patria, familia y libertad. Y con eso mantenemos, ¿cierto?, funcionando como corresponde. Todos los estamentos y los países se desarrollan. Muchas gracias por la invitación. Los controles antidoping en Quesaltepeque y el desvío de San Juan Opico en La Libertad dieron como resultado al menos a 7 conductores detenidos, identificando entre estos a 2 mujeres y 5 hombres. De estos últimos, uno intentó huir y otro se negó a hacerse el antidoping. Según el informe oficial, uno de los conductores, quien responde al nombre de Manuel Ulises Hernández Ortiz, intentó huir en el vehículo placas 89-33-38 y tenía 123 miligramos por decilitro de alcohol en sangre. De igual forma se detuvo a una conductora bajo la identificación de Lucía Astrid Estrada González con 122 miligramos de alcohol en la sangre. A estas detenciones se suman la de José Roberto Pérez Alvarado con 87 grados de alcohol, Carlos de Jesús Bustamante Orellana con 68, Catherine Tatiana Ábalos Godoy con 62 grados y Nelson Alexander Pleites Morán con 32 miligramos de alcohol en sangre. Asimismo señalaron que un 7º conductor, identificado como Hugo Danilo Zelaya, fue detenido debido a que se negó a realizarse la prueba antidoping. Según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, entre el 1 de enero al 21 de febrero se detuvieron a 301 personas por conducción peligrosa. Entre las principales emergencias que atiende el Cuerpo de Bomberos están los incendios en vehículos que, según el director de la institución, se han reducido a comparación del año 2024. En el 2024 tuvimos, en el periodo del 1 de enero al 20 de febrero, tuvimos 79 emergencias. El 2025, del 1 de enero al 29, tenemos 61. Hay una reducción de un 23%. Además, la institución se ha convertido en un pilar fundamental a la hora de atender accidentes de tránsito en nuestro país. Ahora cuentan con equipamiento de última generación que contribuye al rescate de los lesionados en los siniestros. El Cuerpo de Bomberos hoy tiene un equipo top en tecnología para poder ejercer las labores de rescate en accidentes, en este caso vehiculares. Una de las instituciones que contribuye a prevenir este tipo de emergencias es Fosalud, con los controles vehiculares, donde con ayuda del personal médico logran identificar a conductores peligrosos que manejen bajo los efectos del alcohol. Por historia solo tenían 8 personas que lo hacían en todo el tiempo. No tenían toda la capacidad que ahora fusionándose con Fosalud tenemos más de 40 personas y vamos para más. Como institución, prestan su servicio para que a través del BMT se refieran a los conductores con antecedentes de adicción para iniciar su tratamiento en los centros de prevención y tratamiento de adicciones. La reconstrucción del tejido social es un factor clave dentro de la segunda fase del Plan Control Territorial, garantizando que los espacios públicos recuperados cuenten con los recursos para el desarrollo de las comunidades. En ese sentido, el gobierno realizó la colocación de la primera piedra del cubo que será construido en Chinameca, San Miguel. Es un centro urbano de bienestar y oportunidades donde la juventud de Chinameca, la comunidad en su conjunto, se van a beneficiar con este espacio público lleno de opciones, oportunidades, conocimiento, diversión y sobre todo de fraternidad y convivencia de la comunidad.
Este centro urbano de bienestar y oportunidades beneficiará a más de 22,000 personas a través de la lectura, el arte, las tecnologías y la cultura. El vicepresidente Félix Ulloa participó en el evento y destacó la importancia de estos proyectos. La recuperación de los territorios, devolverle a la comunidad la tranquilidad y la armonía y especialmente generarle esos espacios públicos que las bandas criminales, las pandillas, le habían limitado a la población y que ahora se recupera. La obra tiene una inversión superior a $1 millón y es parte de las estrategias del Ejecutivo en el combate a la violencia mediante la educación e inclusión social. Hemos llegado al final de la información de estas noticias. Yo soy tu amigo Wilson Valencia y suscríbete para darte más información a diario sobre estas noticias. Regálame un like si te ha ayudado. Nos vemos. Que Dios te bendiga.